Buenos días con cada uno de ustedes. Buenos días con cada uno. Gracias al Señor por este tiempo que nos permite tener juntos, poder disfrutar de Dios, no solo en las alabanzas, sino también en el entendimiento, como vamos ahora a proceder. Antes que pueda proseguir con la enseñanza que tenemos el día de hoy, ayer estuve en la Iglesia Evangélica Bautista en Las Flores, San Juan de Lurigancho, y ellos me hicieron prometer que iba a mandar saludos a la iglesia. Así que saludos a la iglesia de la Iglesia Evangélica Bautista allá en San Juan de Lurigancho, donde están en estos momentos también celebrando a Cristo. Ellos tienen toda una semana en este momento de tocar diversas facetas de la persona del Señor. Y bueno, el día de ayer me ha tocado estar entre ellos, razón por la cual tampoco no he podido estar en el entierro. El viaje es un poco tedioso hacia allá y bueno, el culto también era muy temprano en la tarde. Así que valgan verdades, queremos de la misma manera proseguir ahora con el tema que hemos estado desarrollando a lo largo de los 3 domingos. Con este domingo es el tercer domingo que vamos a seguir desarrollando esta serie, y tiene que ver con la iglesia a propósito de nuestros 30 años de creación, de nacimiento. Cuando usted mira, el otro día un hermano muy antiguo aquí en la iglesia, mucho más antiguo que yo, colgó unas fotos. Creo que esta iglesia empezó con 6, 7 personas y no era en este lugar ni tampoco en la plaza. La iglesia empezó por la avenida, en la Panamericana misma, y habían poquísimas personas. Como arrancó la iglesia bautista aquí en Puente Piedra. Nos gozamos por eso y tenemos que tomar ahora la antorcha que se nos ha sido legada, proseguir con la labor, trabajar arduamente y entregar luego esto mismo a las próximas generaciones, porque todos nosotros en algún momento hemos de pasar. Oremos un momento, démosle gracias al Señor por este tiempo. Y luego procedemos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 2, versículo 1. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este momento que tú nos estás entregando. Celebramos tu resurrección el día de hoy. Sabemos que tu Hijo, Santo Dios, se presentó ante muchos con pruebas indubitables, dice tu Escritura. Oramos de la misma manera porque en base a esa resurrección nosotros existimos y nosotros tenemos esperanza y nosotros nos desarrollamos. Ahora rogamos y suplicamos que tu presencia nos guíe a lo largo de esta enseñanza y que nuestro entendimiento sea abierto. Pedimos estas cosas a través de Jesús, tu Hijo. Amén. En el capítulo 2 de Efesios, nosotros hemos estado desarrollando la iglesia en los diferentes momentos por donde ella se ha movido. Hemos visto la iglesia en el pasado y aunque no éramos iglesia, Dios en su presencia de antemano, con el conocimiento anticipado de las cosas, Él ya nos había elegido. Esta palabra tal vez es un poco picante para muchos de nosotros, que no podemos de alguna manera congeniar y entender o unir la manera en cómo Dios ya nos había escogido de antemano. Esto habíamos desarrollado ya anteriormente el primer domingo, porque dice el capítulo 2 de Efesios, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La Biblia nos enseña en estos 3 primeros versículos nuestro pasado. Y aunque cuando usted mira en el capítulo 1, versículo 3, versículo 4, versículo 5, el apóstol Pablo está bendiciendo al Dios el Padre por habernos escogido en Cristo.
Él usó su amor, Él usó de su voluntad, pero usó también de su presencia, el conocimiento anticipado de las cosas para saber quiénes iban a responder. Y en base a ello Dios nos eligió. Es muy interesante poder ver acá y hacer una pausa que Dios no ha forzado a nadie. Y esto la iglesia siempre lo debe aprender. La iglesia no debe manipular, la iglesia no debe hacer convertidos. No es una ganancia. Esto es algo a lo cual Dios constantemente, aun cuando Jesús estaba entre los seres humanos, caminando en carne y hueso, decía: a todo aquel que tiene oídos, oiga; todo aquel que tiene ojos para ver, vea. Y es muy interesante cuando uno puede darse cuenta que Dios de antemano ha elegido. No significa que nos cruzamos de brazos. Ojo, esto es un malentendido también, o esto es un extremo de esta enseñanza. No nos cruzamos de brazos, anunciamos al Señor, anunciamos el mensaje, porque no sabemos exactamente dónde Dios está tocando, dónde Dios está despertando. Tenemos la labor de, como heraldos, ser embajadores del Señor. Pero cuando nos damos cuenta en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, había una paternidad que nos amparaba y que nos guiaba. Esta paternidad, dice el versículo 2, dice: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Este es otro nombre que se le puede dar al diablo. Aquí se le habla de acuerdo a la manera en cómo él gobierna, el estrato de donde él gobierna, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, dice, en los hijos de desobediencia. Y cuando vemos esto, el diablo continuamente operaba a través de nuestros más de nuestros más primitivos impulsos. La Biblia nos dice que vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es a través de estos impulsos de la carne, de nuestra naturaleza caída, que el diablo puede generar toda una cultura, puede generar todo un movimiento. Es por eso que el ser humano, cuando nosotros no teníamos aún a Cristo, me incluyo en ese paquete, en ese costal, hacíamos los deseos de nuestra carne. ¿Qué se refiere esto? Bueno, pues si a mí me gusta esto, lo tomo. Y si a mí me gusta la mujer de mi amigo, la tomo o le coqueteo. Y bueno, pues si yo me puedo tirar unos tragos por acá, lo hago. Total, la vida es una y hay que vivirla. Bueno, cada uno de nosotros tiene una historia, como lo dijimos. Definitivamente no es en todos, porque no todos definitivamente han llevado una vida así. Pero diferentes estratos, diferentes formas, diferentes maneras, la carne, nuestra naturaleza caída, no están hablando de nuestro cuerpo. Cuando habla de carne no habla de nuestro cuerpo, sino de la esencia en nuestro corazón que nos inclina constantemente a hacer lo contradictorio. Lo que sabemos que no es correcto, muchas veces eso terminamos haciendo. Y estos impulsos muchas veces nos guían y los desenlaces muchas veces también no son muy felices. Cada uno, por eso le digo, sabemos, si llegamos a ser honestos con esta realidad, vamos a saber claramente cuál es nuestro pie cojo, de qué manera nosotros en algún momento nos hemos desviado o en algún momento hemos hecho hincapié en nuestros propios deseos. Esta es la razón por la que Jesús decía: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. La cultura actual ha tergiversado estas palabras y le llama felices a los pobres, pero de manera económica. Esto no tiene nada que ver. Una persona que tiene carencia económica o carencia de ropa o de comida puede ser muy orgullosa, muy orgullosa. Y una persona que puede tener todo suplido en su vida puede ser una persona muy humilde. Jesús hablaba de un hombre o una mujer pobre en espíritu, que pueda ser honesto consigo mismo, que pueda entender su propia carencia, que pueda entender su propia limitación, que no pueda disculpar aquellas cosas que le dañan y que dañan a otros con muchos artilugios o con muchas palabras. La Biblia nos enseña claramente que este era nuestro tiempo. Vivíamos bajo nuestros impulsos y el diablo operaba a través de ello. Hay una palabra muy interesante aquí que quiero que usted lo vea. Dice en el versículo 2, en las dos últimas líneas dice: el espíritu que ahora opera
en los hijos de desobediencia. Esta es una palabra muy interesante, energei. Es la palabra como el diablo guía, opera, sincroniza, lleva a cabo sus planes. Dios también de la misma manera opera en nosotros. Si usted mira en el capítulo 1, versículo 19 y versículo 20, dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y aquí viene la palabra, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esto mismo ha sucedido con nosotros. Si usted mira en el capítulo 2, versículo 5, dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Este mismo poder que operó en Cristo opera en nosotros. Dios no opera a través de nuestros deseos. Dios no opera a través de lo que mejor nos parece. Dios opera a través de su Espíritu y nos guía a través de su palabra. Por eso es que el cristiano que dice ser cristiano y vive de una manera completamente contraria a lo que la Biblia nos enseña, hay un descuido en esta persona, o probablemente, si esto es perenne, si esto es una práctica continua, nunca este poder de Dios ha operado en su vida. Y aparentemente puede tener una religión, o aparentemente puede cantar lo necesario, pero no necesariamente el poder de Dios está operando en su vida. Está operando el otro padre probablemente, o nuestro anterior padre. La idea de todo esto es que tuvimos una historia, y esto fuimos en el pasado. Dios nos amó, Dios nos escogió, y Dios decidió pagar en nuestra deuda. Esto es lo que hoy estamos celebrando, un domingo de resurrección. Sin la resurrección de Cristo, la Biblia nos enseña claramente que seríamos las personas más miserables que existimos sobre el planeta. Estaríamos cantando por las puras, estaríamos diezmando, estaríamos ofrendando, estaríamos orando, estaríamos anunciando, estaríamos construyendo, enseñando a niños. Seríamos las personas más dignos de lástima dentro de la sociedad. Pero no fue así. No fue así. A ver, muéstrame una luz, muéstrame un relámpago. No, te muestro mejor mi vida, y podemos decir claramente que Cristo ha resucitado. Amén. Somos cartas abiertas. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan. Somos cartas abiertas. La gente nos debe leer. Y esta lectura debe ser claramente una gran realidad. Cristo opera en nuestras vidas. Ahora, cuando uno mira en el capítulo 2, versículo 4, versículo 5 y versículo 6, se va a dar cuenta de un nuevo momento, la iglesia en el presente. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, nota esta palabra, Dios que es rico, abundante, generoso, millonario, lo que tú quieras ser, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El apóstol empieza a introducir esta palabra claramente de cómo obedece nuestra salvación. La misericordia de Dios hizo que su perdón fuese para con nosotros, pero lo que me dio en medio de nuestra salvación, claramente lo sabemos, no tiene que ver con nuestros méritos, no tiene que ver ni siquiera con la evaluación de nuestras capacidades. Dice versículo 5, que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ni aún nosotros habíamos evaluado la manera en cómo nos comportamos. Ni siquiera probablemente habríamos tenido un cargo de conciencia de las decisiones que tomamos, o a quién tocamos, o a quién dañamos, o a quién quitamos, o a quién insultamos, o a quién de alguna u otra manera arremetimos. La Biblia nos enseña que aún nosotros estando muertos, sin evaluar nuestra capacidad, sin evaluar nuestra condición, Cristo había muerto por nosotros. El justo por los injustos. El más sublime que los cielos, dice las Escrituras, por los pecadores. Y he aquí lo interesante.
Y aquí lo hermoso de cómo la salvación no depende de mi capacidad ni de lo que yo haga por el Señor. Esto simple y llanamente es gracia. Esto es un favor que viene de Dios para con mi vida. La verdad de todo esto es que gracias a Dios porque todo esto es favor. Versículo 8 del capítulo 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Interesante ver que Dios finalmente permite que mi acercamiento a Él, que mi relación con Él no esté basada, y que mi relación no solo perdure, y que su amor no varíe, sus intenciones no cambien para conmigo, no en base a lo que yo le puedo ofrecer. Wow, eso a mí me alivia un montón. Y debe aliviarle a usted, porque qué cosas no cometemos en el camino, y porque qué torpezas no hablamos, y qué decisiones no tomamos. Wow, si usted y yo hacemos una lista, definitivamente, si la salvación y su gracia y su favor dependiera de mi iniciativa, hace rato estaríamos en el tacho de basura. Pero gracias a Dios porque no depende de nosotros, depende de lo que su Hijo ha hecho por mí. En la cruz del Calvario decidió derramar su sangre. ¿Que me siento indigno? Claro, está bien, te sientes indigno, pero ahora eres digno. ¿Que no me siento capaz de recibir el amor de Dios? Claro, yo lo sé. Yo también muchas veces siento así. Que no siento que valgo nada. Bueno, eso ya es otra cosa. Esa es autoestima bajo, ¿ya? Ese es un problema. Tienes que visitar a alguna persona que te aconseje. Lo que estamos hablando aquí es que la salvación no depende de nosotros. Que las intenciones de Dios para con su creación no depende de nosotros. Que la perennización de su amor, de sus favores para con su creación, para con sus hijos, no depende de nosotros. Depende de lo que su Hijo ya hizo en la cruz del Calvario. Amén por eso. Y se celebra esto. Se celebra. Definitivamente cuando uno mira que todo esto fue por gracia, también tiene que entender claramente que la gracia nos sostiene a lo largo de los días. De la plenitud de Jesús constantemente tomamos todos, y gracia sobre gracia, favor sobre favor. A veces esto es muy difícil entender, muy difícil, porque hay que experimentar primero a Jesús antes que la misma religión. A veces la religión terminando por opacar a Jesús, y las prohibiciones, y los debes, y lo no debes, y lo que debes mirar y lo que no debes mirar, y lo que debes oír y lo que no debes oír. Esto definitivamente termina opacando la gracia sobre la cual nosotros vivimos. Celebramos al Señor porque en un tiempo pasado éramos hijos de ira, y Dios en su gracia, en su amor, pagó nuestra deuda. Hoy somos hijos de Él, y podemos seguir confiados en que su gracia, su favor constantemente se va a dar, porque no depende de lo que yo haga, diga o deje de hacer, depende de Jesús. A los seres humanos nos cuesta entender esta verdad, porque algo tengo que hacer, porque algo tengo que dar. No puedo concebir la idea de que mi vida esté puesta en la mano de otra persona, pero así es, y así es. Y cada vez nuestra vida va a ir perfeccionándose. Por eso es que el mismo poder que opera en los hijos de desobediencia, opera también en los hijos, el poder de Dios opera también en nuestros propios corazones. Cada vez nosotros vamos a ir viendo cómo Dios va a ir obrando. Si no, recuerde usted a ese vehemente pescador, un poco rudo, yo diría vulgar y áspero. Luego está dando algunos consejos muy interesantes en cuanto a tener ecuanimidad en la vida. Este hombre está hablando en su carta que está escribiendo a las iglesias en las regiones de Asia, y él les está diciendo que puedan ser ecuánimes, que puedan ser sobrios, que había aprendido una lección, que de ser desequilibrado en sus emociones o dejarse llevar por sus impulsos podría generar problemas fuertes, aún siendo devorados por el diablo. Y él aprende esta verdad y les dice a las personas: sean más ecuánimes,
resistan en la fe. Viene un tiempo en que seremos entregados y mostrados delante del Señor, pero no siempre fue así. Cuando usted mira su relato, se va a dar cuenta que él tomaba decisiones impulsivas, que él hacía muchas veces y tomaba la palabra y a veces metía la pata. Y es más, en uno de sus acontecimientos termina hasta maldiciendo a Jesús. Estoy hablando de Pedro. Pero no siempre fue así, tan ecuánime, tan sobrio, tan tranquilo, tan confiado en Dios. Así que nuestras vidas van generando un proceso. Esta palabra tiene que ver con la transformación. Igual con Pablo. Pablo era una persona muy vehemente también, capaz de arrastrar y de ser cómplice en los asesinatos de cristianos, de ser perseguidor en su celo, pero más adelante él va a empezar más bien a edificar la iglesia. Esta misma que él perseguía, esta misma que él insultaba, esta misma que hacía cosas contra ella, termina a ser un gran tesoro porque le pertenece a Jesús. Y esto no fue así en un principio. Por eso, hermano mío, todos nosotros vamos en un proceso de transformación. El hermano que hoy está aquí, mañana estará allá. El hermano que ahora está acá, avanzado, maduro, certero, cometiendo aún algunos errores, pero no tan grotescos, le ha costado toda una vida. Tal vez algunos estén comenzando y están entendiendo. Recuerde esto. Todos estamos en un proceso de transformación por la gracia y el poder de Dios. Así que en lugar de criticar a su hermano y en lugar de estar mirándolo y señalándolo, más bien empiece a mirar un poco a usted en qué estadio está y sea más de bendición, más que usted sea la persona que constantemente pueda estar acusando. Así que en el versículo 7 empezamos ahora este tema, el último tema que tenemos el día de hoy. Dice el versículo 7, desde el 5 vamos a leer para encontrar mejor la idea. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, nota el proceso, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para, aquí viene el propósito, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. La finalidad de Dios no solamente abarca al ser humano. El plan de Dios abarca muchas finalidades más. Su voluntad para la totalidad de su creación se revestirá de innumerables aspectos. Cuando nosotros hablamos muchas veces de cómo Dios ha ido rescatando todo ello, muchas veces hablamos de una manera sesgada. ¿Cuál es esta manera sesgada? Que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por los pecadores. Y está bien, pero es una parte de la joya. Es una parte de la joya. Dios no solo ha enviado a Jesús para que la gente no se vaya al infierno. Eso es solamente, probablemente el 20% de la verdad bíblica. Es solamente el 20%. Si usted mira en Efesios, que estamos en Efesios, capítulo 1, versículo 10, hay una condensación de por qué Dios realmente envió a su Hijo. Y dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Note aquí, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto no tiene solamente que ver con los seres humanos. Esto tiene que ver con ángeles, esto tiene que ver con demonios, esto tiene que ver con su enemigo, el adversario, esto tiene que ver con la misma creación, esto tiene que ver con el ser humano. Hay muchos aspectos que implica el que Dios venga y envíe a su Hijo a rescatar, a pagar lo que estaba perdido, por lo que estaba perdido. Pero esta labor implica mucho más.
La magnitud de su labor es mucho más compleja y va más allá del ser humano, va más allá. Cerrarnos solamente al ser humano sería sesgar lo que Dios nos muestra a través de las Escrituras. Dios en su gracia, en los tiempos finales, en los tiempos venideros, quiere exhibirnos como pequeñas joyas relucientes en un fondo negro. Cada una de estas joyas han sido pulidas, cada una de estas joyas han sido cortadas, cada una de estas joyas le han ido dando forma, cada una de estas joyas han sido vaciadas, si es que la podríamos hacer de esta manera, en un molde del carácter de su Hijo. Y cada una de estas joyas han sido sometidas a diferentes tipos de presión, a diferentes tipos de entrenamiento, a diferentes triunfos, a diferentes fracasos, para que más adelante en los siglos venideros Dios pueda mostrar su bondad para con todos. Dios pueda dejar ver en su gracia toda la magnitud, no solo de sus atributos, de su poder, sino también de su bondad. Y esto es lo que finalmente implica toda esta voluntad, su propia gloria. No hay alguien más alto que Él. Si depende esto de Él, Él también es el objeto de todo lo que nosotros somos y hacemos. Esto no significa que nos va a colgar ahí, nos va a poner ahí para que nos admiren a nosotros, sino para que en nosotros puedan admirar su bondad, su gracia, la magnitud de sus atributos. Porque de la misma manera que resucitó a su Hijo, de la misma manera también nos resucitó a nosotros. Y así como hizo sentar a su Hijo en los lugares celestiales, también nos ha sentado en nosotros. ¿Sabe? Aquí es donde nosotros intentamos racionalizar un poco a Dios. Parece egoísta, parece un poco orgulloso, parece que quisiera que todos lo observen y todos lo miren. Si definitivamente lo vamos a comparar con el ser humano, va a parecer de esta manera. Pero en Dios no hay rasgos de ello. En Dios no hay rasgo de lo que hay rasgo en nosotros. Ese mal, ese orgullo, esa jactancia. Dios simple y llanamente merece que la creación le adore. Y de alguna u otra manera Él está reuniendo a su pueblo. De alguna u otra manera Él está reuniendo a sus elegidos. ¿Sabe? Dios definitivamente ha ido escogiendo y llamando desde los diferentes confines a muchas personas. Es interesante ver que Él dice: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Constantemente le está invitando a todos aquellos que puedan escucharle, a todos aquellos que puedan entenderle, a todos aquellos que puedan tener la suficiente mansedumbre en su corazón, humildad en su propio ser, para decirle al Señor: es cierto, tengo mis carencias, es cierto, tengo mis límites, es cierto, he cometido cosas que a ti te desagradan. Constantemente Dios está llamando a todo aquel que puede escucharlo. Y no vaya a cometer los errores que cometieron aquellos a los que Él vino a buscar. Cuando Jesús está por entrar a Jerusalén, ahí en el Monte de los Olivos, Él mira hacia Jerusalén y llorando le dice esta frase muy interesante: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos?, dice, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. ¿Usted ha visto a la gallina junto a sus pollitos? Imagino que no será tan citadino que ha terminado viendo a una gallina. Juntamente cuando la gallina va a dormir, abre sus alas, y los pollitos entran y los protege, y ahí pasan la noche. Nadie entra. La gallina ahí les da el calor, ahí les da todo el abrigo necesario, y al día siguiente los pollitos vuelven a salir. Esta es la imagen que Jesús está tratando de decirle a aquellos que finalmente le rechazaron. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos?, le dice. ¿Cuántas veces lo quise hacer? Como la gallina junta sus polluelos, pero no has querido, le dice. Ahora pues tu casa será dejada desierta, hasta que tú digas:
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero esto será otro tiempo. Ahora Israel no cuenta con él. Dios está obrando en todos aquellos que están siendo llamados. Si usted tiene los oídos para oír, si usted puede entender lo que Dios le puede estar hablando, usted responda a esa voz. Y una vez más, lo que menos debemos hacer es confundir a las personas. Hijos de Dios, ustedes que evangelizan, que hablan de Jesús, no los confunda. No les diga que Dios les va a sanar sus heridas, sus enfermedades, que les va a devolver su economía, que Dios les va a dar plata. No diga eso, porque probablemente eso no va a suceder. Dios no ha venido a hacer feliz a la gente, a devolverle su economía, a devolverle su trabajo. Dios no ha venido a eso. No los convenza de esa manera. Anuncie el mensaje, el verdadero mensaje, que somos pecadores, que necesitamos del perdón de Dios y que Dios está juntando a su pueblo y que Dios los está trayendo de diferentes confines a escuchar su voz. Y todo aquel que pueda escucharle pueda proceder a arrepentirse y pueda llegar a los pies de Jesús. Esta es la idea y esta es la verdad. A veces resulta, a veces no resulta. Y Dios irá tocando los corazones porque el éxito depende de Dios, no de nosotros. Solamente somos mensajeros que anunciamos de un Señor que viene. Somos mensajeros, embajadores que anunciamos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Por eso hoy celebramos al Señor, celebramos su resurrección. Tomaremos la cena del Señor el día de hoy, pero justamente debemos recordar todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, el tiempo en el que nosotros hemos estado, el tiempo en el que ahora nosotros gozamos y el tiempo que vendrá más adelante. Jesús, antes de partir hacia la cruz, en una oración muy famosa que está en Juan capítulo 17, casi en las partes finales, le dice a su Padre: Padre, quiero que donde yo esté, estos también estén, para que vean mi gloria con que me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto sucederá y esto definitivamente llegará en algún momento. Hoy todavía estamos de paso. Hoy usted y yo estamos siendo pulidos. Hoy usted y yo estamos siendo entrenados. No desaproveche la oportunidad. Toda situación, toda crisis, todo triunfo, todo fracaso sirve. Y recuerde esto, nosotros solamente fuimos salvos por gracia. Este líder político que se acaba de matar hace unos días atrás, en una de sus últimas líneas en su carta escribe: al Dios que voy con dignidad, dice. Él está pensando que tiene toda la dignidad necesaria para presentarse delante de Dios. Esto es una mentira. Ninguno de nosotros somos dignos delante del Señor, porque están nuestras manos manchadas de pecado. Si Cristo Jesús no nos hace dignos, si Cristo Jesús no nos limpia, no somos dignos, a pesar de que estemos en la religión correcta. Cantar los coros correctos, cantar o enseñar o recitar los versículos correctos sin haber sido limpiados en la sangre de Jesús, no nos hace dignos. Pongámonos de pie, terminemos este momento. Oramos un momento y le damos gracias a Dios.